Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Vamos a repasar el teorema de Bolzano haciendo algunos problemas de BAU que han sido propuestos en años anteriores. De este teorema hay tres tipos de ejercicios básicos y los vamos a ver los tres, ¿vale? Vamos directamente al grano. Vamos a hacer este de junio de 2018, al que yo le he añadido un ejercicio extra, ¿vale? Para que veamos esos tres tipos rápidamente. Y dice así: en primer lugar, que enunciemos el teorema de Bolzano. Bien, pues el teorema de Bolzano es uno de esos teoremas que nos tenemos que saber para la BAU sí o sí, ¿vale? No os preocupéis porque es muy facilito. Dice, si tenemos una función f continua en un intervalo cerrado a, b, y el signo de f de a es distinto del signo de f de b, es decir, en los extremos del intervalo la función toma valores de signo opuesto, ¿vale? Positivo y negativo, o negativo y positivo, ¿vale? Otra manera equivalente de decirlo es esto, que f de a por f de b es menor que 0, ¿vale? Más por menos o menos por más, ¿vale? Sería menor que 0. Entonces, en tal caso, existe un valor c que pertenece al interior del intervalo, al intervalo abierto, tal que la función en ese valor se anula, ¿vale? Es decir, que si tenemos una función continua, es decir, yo no puedo despegar el lápiz del papel, que en un extremo del intervalo vale positiva y en el otro vale negativa, o viceversa, ¿de acuerdo? Entonces, a la fuerza, si hay un cambio de signo y la función es continua, en algún momento, ¿vale?, tendrá que pasar por el 0, ¿vale? Entonces existirá un punto C en el que la función valdrá 0 y este punto C será del interior del intervalo, ya que en los extremos, ¿de acuerdo?, no vale 0, los valores tienen signo, ¿de acuerdo? Por cierto, el teorema de Bolzano me dice que si se cumplen las condiciones existe al menos un valor, ¿de acuerdo?, en el que la función se anula. Podrían existir más. Si yo parto de aquí y quiero llegar aquí, podríamos subir y bajar varias veces y tener varios ceros, ¿vale? Pero el teorema me garantiza la existencia de al menos un cero de la función, ¿vale? Venga, pues vamos con el primer apartado, que es el primer tipo de problema que nos pueden poner con Bolzano, el más sencillo de todo, y que dice así: prueba que el polinomio tiene alguna raíz positiva. Bien, pues este polinomio va a ser mi función, ¿de acuerdo? Y encontrar una raíz positiva del polinomio es encontrar un valor mayor que 0 en el que la función se anule, ¿de acuerdo? Y evidentemente vamos a utilizar Bolzano, para lo cual nos tenemos que asegurar que se cumplen las condiciones de Bolzano, es decir, las hipótesis, ¿de acuerdo? Muchas veces el fallo más común es que os lanzáis enseguida a buscar el intervalo en el que se produce el cambio de signo y se os olvida esta parte, que la función tiene que ser continua, ¿vale? Y eso hay que explicitarlo, hay que decirlo, ¿vale? Entonces, antes de nada, la función es continua en todo R por ser un polinomio, ¿de acuerdo? Y por tanto, va a ser continua en cualquier intervalo, ¿vale? Y ahora ya puedo buscar el intervalo ese de cambio de signo, ¿vale? Porque yo ya tengo garantizado que ahí que ya voy a poder usar Bolzano, ¿de acuerdo? Bien, pues cuando me den un ejercicio en el que tenga que buscar alguna raíz positiva o negativa, siempre vamos a partir del 0, ¿de acuerdo? Bien, la función en el 0 vale menos 3, ¿vale? Luego negativa. Bien, pues ahora me basta buscar en la zona ya positiva el extremo de un intervalo en el que valga positiva, ¿de acuerdo? Y así ya tendré por Bolzano un 0 en medio, ¿de acuerdo? Bien, pues por ejemplo en el 2 la función vale 7, es decir, positiva, y se cumplen las hipótesis del teorema de Bolzano en este intervalo, ¿de acuerdo? Por tanto, por Bolzano existe un valor c que pertenece al interior del intervalo y que por tanto ya es positivo, en el que la función se anula, ¿vale? Y que por tanto c es una raíz del polinomio. Vamos con el apartado C, que es el segundo tipo de problemas que me pueden poner de Bolzano, ya un poquito más complicado, y que dice así: calcula con error menor a una décima dicha raíz. Es decir, nos piden que aproximemos la raíz, ¿de acuerdo? Lo que vamos a tener que hacer es repetir lo que hemos hecho en el apartado B varias veces, ¿de acuerdo? Bien, partimos de ese apartado B en el que yo ya había encontrado un intervalo que contenía una raíz, ¿de acuerdo?, por ese cambio de signo y porque la función era continua. Eso no hace falta repetirlo, ya lo hemos dicho en el B, si no sí que lo tendríamos que decir. Y lo que vamos a hacer es acotar la raíz, acorralarla, ¿de acuerdo?, partiendo el intervalo y quedándonos con el que cumple las hipótesis de Bolzano, ¿vale? Es decir, vamos a partir del intervalo, vamos a dar por ejemplo el valor 1 y la función en el 1 vale negativa, ¿vale? Por tanto, nos quedamos con el intervalo en el que hay un cambio de signo porque es el que me asegura que dentro de él hay un 0, ¿de acuerdo? La raíz pertenece al intervalo 1, 2, ¿vale? Y ahora volvemos a partir el intervalo, por ejemplo en el 1,5, ¿vale? Normalmente se parte a la mitad. En el 1,5 la función vale positiva, ¿vale? El número en realidad me da igual, me importa si es positiva o negativa, ¿vale? El signo. Es positiva, por tanto, el intervalo que contiene la raíz ahora es el 1, 1,5. Y seguimos partiendo. Ahora hemos partido con el 1,2, ¿vale?
En el 1,2 la función vale negativa, por lo tanto la raíz está en el intervalo 1,2, 1,5, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, hemos cogido el 1,3, ¿vale? Y aquí la función ya vale positiva, ¿vale? Por tanto, ya hemos terminado. Hay un intervalo de anchura 0,1 que contiene una raíz del polinomio, ¿de acuerdo? Por tanto, podemos poner cualquier valor como aproximación de dentro de ese intervalo, ¿de acuerdo? Como el 1,2 está más cerca del 0 que el 1,3, pues podemos coger esa aproximación más cerca del 1,2. Por ejemplo, 1,21 es una aproximación de la raíz del polinomio, ¿de acuerdo? Bien, tened cuidado porque a veces malinterpretáis la pregunta y creéis que os piden un intervalo de anchura 0,1 en el que haya una raíz, ¿de acuerdo? Y contestáis esto, ¿de acuerdo? Alguna vez lo preguntan, ¿vale? Pero normalmente lo que preguntan es una aproximación, ¿vale? Y si me preguntan una aproximación, tengo que darla, ¿de acuerdo? Cojo un valor cualquiera de este intervalo y damos la aproximación, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora vamos a ver el tercer tipo de problemas que nos pueden poner con Bolzano, que es el más complicado, con este ejemplo de junio de 2014, y que dice así. Enuncia el teorema de Bolzano, eso no lo repetimos, ¿de acuerdo? Y ahora dice, aplica el teorema de Bolzano para probar que esta ecuación, ¿vale?, tiene soluciones positivas. Bien, lo primero, no cometáis el fallo de intentar resolver esta ecuación por método cualquiera, ¿de acuerdo? Porque lo que tenemos que hacer es aplicar Bolzano. Simplemente tenemos que ver que tiene una solución positiva, ¿vale? Ni siquiera me dicen que la aproxime como en el apartado anterior, ¿vale? Bien, pues cogemos nuestra ecuación, ¿de acuerdo? Y como Bolzano trabaja con funciones, no con ecuaciones, vamos a volcar todo a un miembro, ¿de acuerdo? Y mi función va a ser esta, ¿vale? Yo quiero que esta función, f de x, valga 0, que eso es lo que hace Bolzano, buscarme 0 de funciones, ¿vale? Por tanto, nombramos nuestra función f de x a esta expresión, de la cual voy a buscar un 0, y ahora no nos vamos directamente a buscar el intervalo en el que se produce el cambio de signo, sino que tenemos que decir un par de cositas que se os suelen olvidar y son súper importantes, ¿vale? La primera es decir la relación que existe entre las soluciones de la ecuación y los ceros de esta función, ¿vale? Encontrar una solución de esta ecuación equivale a encontrar un valor donde la función f se anule, ¿de acuerdo? Es decir, encontrar un cero de esta función es lo mismo que encontrar una solución de esta ecuación, ¿vale? Y ahora vamos a trabajar con Bolzano con esta función, ¿vale? Y para trabajar con Bolzano recuerdo que se tienen que cumplir las hipótesis, ¿vale? Y una de ellas es que la función sea continua, ¿vale? Entonces esta función es continua en todo R, ¿vale? Porque es la combinación de un polinomio con un coseno que también es siempre continuo, ¿vale? Y por ser continua en todo R lo es en cualquier intervalo, ¿vale? Y ahora sí nos vamos a buscar ya ese intervalo porque ya tengo que la función es continua en cualquiera, ¿vale? Bien, pues ahora lo que tengo que buscar es un intervalo en el que haya un cambio de signo. Como me están pidiendo por soluciones positivas, pues como siempre voy a partir del 0, ¿vale? La función en el 0 vale mayor que 0, vale positiva, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que buscar es un valor en el que valga negativa, ¿de acuerdo? Pues mira, f de 2pi, ¿de acuerdo? Hacemos las cuentas y me da negativo, ¿de acuerdo? En el 2pi, ¿vale?, da negativo, ¿vale? Y por tanto, por Bolzano, ¿vale?, vamos a tener un 0 dentro de este intervalo, ¿vale? Existirá un valor c que pertenece a ese intervalo, ¿vale?, y que por tanto es positivo, tal que la función se anula en ese valor, ¿vale? Y por tanto ese valor c, ¿de acuerdo?, positivo, será solución de la ecuación. En el apartado C me piden si la ecuación tiene también alguna solución negativa y que lo razonemos. Bien, podemos volver a repetir el ejercicio por la izquierda, por la zona negativa, y encontrar un intervalo en el que haya un cambio de signo. En el menos 2pi 0 lo hay, ¿de acuerdo? Lo podéis comprobar. O hay otra manera que sería esta, ¿de acuerdo? La función, ¿vale?, tiene simetría par, ¿vale? Si yo cambio la x por menos x, ¿de acuerdo?, pues la función se mantiene, ¿de acuerdo? F de x es igual a f de menos x, ¿vale? Y por tanto la función es simétrica. Y por tanto, si existe un valor positivo en el que la función se anula, pues también lo hará en su opuesto, ¿vale?, que será negativo y que por tanto será solución de la ecuación, ¿vale? Una manera muy rápida y muy elegante de terminar este ejercicio, pero si no, ¿vale?, si no os fijáis, pues os vais a la parte negativa y calculáis ese intervalo, que es lo que era como ejercicio, ¿vale? Bueno, muchachada, pues ya habéis visto que Bolzano es un teorema muy sencillo de aprenderse y de aplicar. Así que en este bloque tan inmenso como es el análisis diferencial, es una de las partes que tenéis que llevar segura, ¿de acuerdo? Porque si os lo ponen son 2 puntos prácticamente regalados, ¿vale? Así que nada, meterle caña y nada, nos vemos en siguientes vídeos. Hasta entonces, cuidad mucho, un abrazo.